Muy buenos días, estamos otra semana más en nuestro programa de Radio AINI. Como ustedes saben, conversamos desde derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios, movimientos sociales, en fin, este espacio autogestionado donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa el día de hoy. Y como cada semana estamos a través de Radio Andina en Arica, cada domingo a las 9 horas. También pueden escucharnos a través de www.radioandina.cl. También en Valparaíso a través de Radio Placeres, el 87.7 FM, radioplaceres.cl. En territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, allá en la isla de Chiloé, a través de radiominga.org. Y, por supuesto, en la señal del viento, Concepción y Temuco, en Radio Curruf, a través de radiocurruf.org. Cada jueves a las 11 de la mañana pueden escuchar también AINI. Y hoy día tenemos varios temas. Vamos a conversar un poco de literatura indígena y de actualidad en general de nuestros pueblos, que está pasando, ¿no? El tema contingente también en nuestro país respecto al proceso constituyente. Y además también en nuestra sección Voces vamos a escuchar una cápsula que nos compartieron desde la comuna de Dalcahue, que analiza qué es la Asamblea Constituyente y la participación de los pueblos. Y por último, vamos a conocer a Bernardita con Terapias Ampara, que nos va a contar un poco lo que ella hace en su iniciativa de salud integral e intercultural. Les recuerdo que estamos también a través de las redes sociales, programa-aini.blogspot.com, en nuestro Facebook, programa de Radio AINI, en Twitter, @AINI2013, y tenemos nuestro correo electrónico, programa-aini@gmail.com. Este es parte de la red de medios de los pueblos y además participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR Chile. Y, ¿cierto?, los invitamos a que se sumen cada semana a escucharnos y también a ser parte de AINI con apoyarnos en esta iniciativa radial. ¿Les parece si vamos a un tema musical, algo de música tradicional, Héctor, para quienes nos escuchan fuera de Arica? Y vamos a regresar con un interesante invitado que nos acompaña el día de hoy. Bueno, después de escuchar este tema tradicional de nuestra zona precordillerana, como les dije al inicio de nuestro programa de radio, hoy día tenemos un invitado. Bueno, le cuento, ayer estuvimos en el lanzamiento de un libro que se llama Vestigios de Montañas, un viaje, la historia de una familia aymara. Y luego de la presentación, la verdad que tenía otros temas preparados para el programa del día de hoy, pero dije, mira, interesante aprovechar que está acá en Arica, en Chile, un amigo, ¿cierto? Y además es investigador, escritor aymara, que es interesante siempre conversar con Juan Jacobo Tancara Chambe, originario de Caquena y habitante del mundo. ¿Cómo estás, Juan Jacobo? Leila, un placer saludarte, un abrazo para los radioescuchas y un placer saludarte, decía a ti, ¿no? Y te felicito por tu programa AINI. Y bueno, efectivamente estamos en Arica en estas fechas. Una de las razones, las razones es visitar a la familia, pero también aprovechamos para presentar el libro, que fue un proyecto de la CONADI, ¿no? De la Corporación Nacional Indígena, que ellos, apoyaron para que el libro pueda ser publicado. Entonces, ayer lo presentamos efectivamente y bueno, fue un grato verte ayer también en la presentación y agradecer el apoyo de todas las personas que ayer fueron, ¿no? Y el interés que hubo por la cultura y por esta obra que, bueno, tiene como contexto una familia aymara. Sí, mira, voy a leer parte de lo que dice en la contratapa del texto, ¿no? Dice: este libro de Juan Jacobo Tancara Chambe, el narrador y personaje Eliseo recuerda su infancia. Las memorias forman varios relatos, la historia del protagonista y la de su familia. Es el itinerario de una familia aymara en Chile en los años 70 y 80 del siglo pasado, que migra primero desde los Andes a la precordillera y después hacia el mundo de abajo, dice entre comillas, ¿no? La ciudad. En ese trayecto sufre una desintegración. Los recuerdos del personaje son las fases del alejamiento y abandono.
la reminiscencia, vestigios de una plenitud originaria del mundo aymara, de cómo se perdió y olvidó. La historia personal trasciende lo individual, se rompe el relato de los vencedores y se hila la historia de los que aparentemente no tienen lugar en ella. Quizá lo que acabamos de leer, que es son palabras, ¿cierto?, del profesor doctor Joaquín Michel, o Michael, no sé, sí, que es un académico también de la Universidad de Alemania, donde tú estuviste estudiando, y hace una referencia al texto que es el relato de muchos también, Juan Jacobo, ¿no? El relato de muchas personas que pasan, ¿no?, que desde la cordillera, precordillera, bajan o han bajado hacia la ciudad y han tenido que enfrentarse o adaptarse, ¿no?, en esta nueva realidad, o en esta realidad móvil también. Yo creo que hay mucha movilidad también de nuestra población indígena, no solamente ancestralmente, sino también en la actualidad. Cuéntanos un poquito de este relato. Sí, gracias. Sí, aprovechar también porque seguro que en algún momento el profesor Joachim Michael escuchará esto, ¿no? Y entonces agradecerle también por la presentación que él hace al libro La Contratapa, y él es profesor de la Universidad de Bielefeld en Alemania, donde justamente hacía referencia a eso, donde yo saqué un doctorado en filosofía. Entonces el doctor Mijael trabaja en estudios interamericanos, estudios románicos. Entonces tenía la oportunidad de leer esto y bueno, lo ha valorado y ha tenido la gentileza de escribir para La Contratapa. Y bueno, efectivamente el libro trata de este trayecto que realiza una familia, un viaje. El libro se llama Un viaje, ¿no? Vestigios de montañas, un viaje, la historia de una familia aymara. Entonces el trayecto que hace esta familia aymara, desde Caquiena, digámoslo así, al mundo de abajo, pero va pasando por los diferentes pisos ecológicos, digamos, ¿no? Primero desde el altiplano a la precordillera y de la precordillera a Arica, y en ese proceso efectivamente va dejando cosas, y yo creo que no solamente va dejando cosas, sino va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y va encontrando personas en el camino que le van también enseñando y compartiendo con ellos esta experiencia. Pero efectivamente es la historia de muchas familias, ¿no?, que han tenido el hecho de dejar el lugar de origen también implica la desintegración, la descomposición de la familia. Uh-huh. Entonces me parece que eso es el tema central, ¿no? Cómo esta familia a medida que va bajando a la costa va dejando cosas en las montañas, y la experiencia en la ciudad es muy diferente, porque la ciudad, si bien es cierto, aquí los aymaras siempre han transitado, ¿no?, por los pisos ecológicos. Nunca hay que pensar que los pueblos indígenas estuvieron solamente fijos en un espacio. Tradicionalmente se ha bajado del altiplano a la costa, incluso de más allá, ¿no?, del lado de Bolivia, podemos decir, de los valles han transitado las comunidades, ¿no?, las personas hacia la costa, haciendo un intercambio de productos, ayudando en las faenas. Entonces durante todo el año era una constante movilización, un constante itinerario de las personas. Entonces los pueblos indígenas han estado en constante movimiento, ¿no? No es que estaban cada quien confinados en una especie de zonas, ¿no?, sino que un constante intercambio de productos. No estaba mediatizado, bueno, antiguamente, antes de la precolombino, quiero decir, no estaba mediatizado por la moneda, pero había mucho intercambio de productos, ¿no? Se vendía, traían cosas de arriba, del altiplano, aquí llegaban, por ejemplo, se llevaban pescado seco, en fin. Entonces ese tránsito siempre ha existido, pero con el Estado-Nación, la ciudad se volvió un poco hostil, no con el Estado-Nación solamente, pero hay ese conflicto que existe en América Latina entre ciudad y campo, ¿no?, donde se menosprecia a la cultura campesina, a la cultura rural. Entonces eso llega a ser un desafío, ¿no?, para las familias que emigran, y el hecho de que estar en la ciudad sufrir una especie de discriminación, efectivamente discriminación, porque cuando uno llega a la ciudad no llega con muchos recursos, ¿no?, y además que la cultura que uno trae no es legítima, ¿no? Por ejemplo, nuestros saberes ahora se valoran, pero en la década del 60, 70, 80, en la cual pertenece esta familia que emigra, no se valoraba los saberes de estas comunidades, ¿no?, el conocimiento de las hierbas, el conocimiento de su lengua. Eran culturas no valoradas, ¿no? Incluso yo he leído por ahí que el Estado de Chile
digamos, la parte de seguridad nacional tenía a los pueblos indígenas antes como un peligro para la seguridad nacional. O sea, la mera existencia de los pueblos indígenas es un peligro para la seguridad nacional, más o menos parafraseando es lo que decían. Entonces, quiero decir con todo esto que se deslegitimaba la cultura y se los veía como peligroso también, ¿no? Incluso porque los aymaras fueron vistos como, o tal vez son peruanos, o tal vez son bolivianos, y por lo tanto son países enemigos, ¿no?, de la guerra. Entonces estamos bajo sospecha, ¿no? De repente somos bolivianos, de repente somos peruanos, entonces estamos bajo sospecha. Entonces es una cultura que no ha sido ilegítima, digámoslo así. Saberes que no sirven, o no son valorados, antes no eran valorados. Entonces una familia que llega de esa manera, pues tiene pocos chances, ¿no?, de poder surgir en esta sociedad. Los hijos han tenido que aprender a través de la educación, entrándolos a las universidades, incluso aprender a hablar bien el castellano, para evitar la discriminación y la marginación. Pero en ese trayecto de aprender la otra cultura, que es bueno, se va perdiendo mucho de lo propio. Pero es una lucha también por lograr una especie de legitimidad y una especie de reconocimiento en un mundo que niega el reconocimiento y por lo tanto niega que tenemos historia. Sí, mira, qué interesante lo que dice Juan Jacobo, porque yo creo que muchos de quienes nos están escuchando hacen recuerdos de aquellas épocas, ¿no? Y además, mira, como que el relato del año 60, 70, 80, específicamente en nuestro territorio hace recuerdo como a la Junta de Adelanto, ¿no? Como que fue el gran avance en nuestra región, en nuestra zona. Y todos recuerdan, ¿no?, lo que significó también en la zona andina, luego con el plan andino. Pero eso también significó la conectividad con la ciudad, también significó la migración, ¿no? La migración, y además la gente tiene la expectativa. Yo haber revisado algunas cosas, haber conocido lo que hablaba la Junta de Adelanto, incluso hablaba de iniciativas en la zona andina, ¿no? De hacer universidad, de hacer avances tecnológicos en la zona andina. Entonces, eso igual era como otra perspectiva. Yo creo que, claro, la visión de aquellos años desde los gobiernos era una visión totalmente desarrollista, de que allá estaban los atrasados y tenían que bajar a la ciudad hacia lo moderno, ¿no? Pero pareciera ser que esa mirada continúa, Juan Jacobo, la mirada como que sigue estando los atrasados arriba y hay que bajar a la ciudad, o hay que el desarrollo en la ciudad. Se ha intentado muchas veces volver a hacer o intentar hacer un desarrollo en la precordillera, pero pareciera ser que siempre sigue con esta mirada desde los estados nacionales, desde el centro, y no desde las personas, como el desarrollo que la gente aspira. Es difícil, ¿no? Es difícil este tránsito, más con las fronteras, porque como bien tú decías, históricamente la gente siempre se movilizó hacia la costa, había intercambio de saberes, en fin, pero con las fronteras se cuestiona, ¿no?, estas cosas de las nacionalidades, y nos empezamos a dividir entre nosotros por nacionalidades. Entonces, yo quería preguntarte, y en este texto que haces tú, ¿cuánto de eso es ficcionado, cuánto de eso es real, y qué reflexión se puede llevar un indígena que ha vivido en estos procesos, o que es producto de estos procesos también? Bueno, se puede decir que la historia de una familia son parecidas, ¿no? Yo creo que las personas que van a leer el libro Vestigios de Montañas, un viaje, la historia de una familia aymara, va a percibir, ¿no?, que muchas cosas que esta familia ha experimentado también se va, o sea, no digo todo obviamente, pero varias familias se pueden identificar con este relato, porque me lo han dicho, ¿no? Hay gente que lo ha leído, ha dicho, mira, esto también a nosotros nos pasó algo parecido. Y bueno, ahora eso de la ficción, es la reconstrucción de la memoria. Tiene mucho también que ver con mi familia, pero no solamente mi familia, sino que también con otras familias. Entonces uno tiene que reconstruir para hacer el libro la memoria, ¿no? Y ahí en ese proceso de construcción de la memoria, los historiadores saben muy bien esto, ¿no? La historia no siempre es 100% fidedigna, ¿no? La historia también tiene un poco de ficción, un poco de invención, porque para escribir un libro tú tienes que presentarlo de manera casi un poco lineal. El libro es lineal porque es un producto occidental, ¿no? Ellos tienen una concepción lineal de la historia, entonces el libro es lineal, tiene un principio, un fin, etcétera, y tiene que tener cierta coherencia, ¿no? Pero es el objetivo, no es porque uno se esté sometiendo a una lógica occidental, sino que es para que la gente te entienda, ¿no? Para lograr comunicar, ¿no? Tiene su lógica, toda lógica tiene un fin práctico, que es la comunicación, en el caso del lenguaje, en el caso del libro. Y para poder hacer eso tienes que reconstruir, y la reconstrucción siempre implica ficción, ¿no? No se puede hacer en estos temas de la memoria, no se puede ser 100% objetivos, ¿no? Bueno, tú lo sabes eso. Entonces
el libro me parece que es ficción en ese sentido, pero no es ficción en el sentido de que por más que haya pasajes que uno se puede inventar, sin embargo son pasajes que sí las personas viven, ¿no? El desarraigo, la discriminación, aunque yo pueda inventarme un cuento, por ejemplo, de discriminación, por más que sea, pero sin embargo representa, ¿no?, hechos reales que muchas personas han vivido, ¿no? Y el hecho de dejar cosas, de dejar a los animales, renunciar a tantas cosas, por más que yo me haya inventado una historia, sin embargo esa historia es producto de vivencias de las personas, entonces es real, no son cosas que pasan. Pero entonces esta literatura es una reconstrucción de la memoria, y como reconstrucción de la memoria tiene partes que son ficcionales, obviamente, pero una base real muy muy fuerte, la propia experiencia mía, pero también la experiencia de otras familias que me han compartido sus historias. Es por eso que es presentado como literatura, y no directamente, además sus personajes son, o sea, los nombres los he cambiado en algunos casos, o me he inventado personajes que no existen, pero es una mezcla, ¿no?, entre cosas, pero la base sí es real, digamos, ¿no? Pero la reconstrucción que hago es ficcional, para responder a tu pregunta directamente. Pero el tema es real, ¿no? Es lo que me parece lo que pasó con Rigoberta Menchú, ¿no? Bueno, tiene su libro Yo soy Rigoberta Menchú. Entonces, ella le decía, no, pero esto no te pasó a ti, le criticaban, ¿no? Algunos, no te pasó a ti, ¿no? Entonces, como queriéndolo para desacreditarla. ¿Ya? Sin embargo, ella dijo, no, quizás no me haya pasado a mí, es cierto, pero estas cosas sí pasaron. Quizás no me pasó a mí, pero sí sucedió eso, ¿no? Entonces podemos decir de repente, no es directamente que a mí me pasan algunas cosas, pero sí pasó con familia, pasó con personas. Entonces es muy probable que el lector o la lectora de este libro vaya a decir, sí, esto pasa, a mí me pasó, esto sucedió, porque tenemos esta experiencia colectiva común de discriminación, de desarraigo, claro, de pérdida de nuestra identidad, de pérdida de nuestro idioma, el deseo del retorno, el deseo de valorar nuestra cultura, la resistencia. Yo pienso que son elementos comunes que nos identifican finalmente como un pueblo, ¿no? Entonces, y me parece genial que podamos, a partir del libro se pueda hablar de estos temas, ¿no? Me parece súper importante, porque eso es el objetivo del libro, ¿no? Que reflexionemos el tema de la migración, el tema de la resistencia cultural, el tema si tenemos o no tenemos historia, si efectivamente, como dice Van Kiesel, porque hay una cita de Van Kiesel aquí, no lo conozco personalmente, pero si alguna vez me oye, le mando un saludo, ¿no? Porque igual él ha investigado sobre el pueblo aymara en el interior de Iquique, pero él habla de un holocausto del pueblo aymara, ¿no? Que hemos sido ofrecidos un holocausto al progreso, al desarrollo, y eso al desarrollo, podemos decir, de la modernidad capitalista, y con eso hemos fenecido como pueblo. Se produjo un etnocidio. El etnocidio ya está consumado, según su tesis, si no lo interpreto mal, y no solamente es la de él, ¿no? Muchas personas piensan que el etnocidio del pueblo aymara está ya consumado, digamos, el aymara ya ha sido asimilado, pero el libro, y aquí sí que el libro es bien modesto y bien específico, bien intenta. Y yo creo, y no solamente este libro, sino que muchas personas podemos intentar hacer nuestras historias locales, quizás podamos refutar, pero sin tener esa obsesión de refutar a nadie simplemente, pero podamos refutar esta idea del holocausto aymara, ¿no? De esto del genocidio consumado, y podemos decir, mira, en realidad sí hay historia todavía, sí continúa la historia, no es el fin de la historia del pueblo aymara, tiene su historia, y es importante rescatar las historias locales, ¿no? Walter Miñolo, un intelectual, que él hablaba de historias locales, ¿no? Que hay que rescatar las historias locales, porque la historia oficial es una gran ficción. La historia de Chile es una gran ficción, ¿no? Y en el sentido de que muchas cosas no nos representa a nosotros, ¿no? La historia de Chile, no estamos incluidos ahí, porque claro, es el punto de vista de algunos intelectuales y historiadores que hablan de Chile, pero no se cuenta la historia del pueblo mapuche, no se cuenta la historia de los pueblos del norte de Chile, y menos de la historia de los aymara. Nosotros tenemos nuestra historia, y yo creo que hay historiadores aymara que están escribiendo la historia del pueblo aymara, aunque también es una ficción, pero nuestro punto de vista es diferente, porque nosotros hablamos desde el lugar de los negados, de los excluidos, de los otros, de los invisibilizados e invisibilizadas. Hablamos desde ese punto de vista, por eso es que nosotros hacemos historia de otra manera, hacemos historias del reverso de la historia oficial. Y pienso que este libro intenta intenta animar modestamente, como repito, a que las comunidades, las personas hagan su historia, ¿no? A través de la poesía, a través de la literatura, incluso también a través de la ciencia, ¿no? Me imagino que muchos estudiantes en la UTA, estudiantes aymar, también historiadores,
que hagan su historia, ¿no? Y que recojan las historias locales, las experiencias locales de la vida cotidiana, estas experiencias comunitarias, estas experiencias también de desarraigo, porque es parte de nuestra historia, no digo de todo seguramente, pero parte de muchas personas aymaras, el desarraigo, la exclusión y la lucha para no ser aniquilados, ¿no? Por un Estado-nación que quiere homogeneizar, ¿no? Un Estado-nación dominado por una élite, ¿no? Que conservadora, patriarcal, machista, como dicen, ¿no? Las feministas. Y no le gusta la diversidad, no le gustan los múltiples colores, no le gustan los colores de la yiclia o el aguayo, como quieran llamarle, y quieren homogeneizar a Chile, ¿no? Chile es una mala copia, ¿no? de toda la cultura occidental, ¿no? La influencia, ¿no? Es una mala copia, ¿no? Y no tiene una identidad propia, ¿no? Igual es digamos, es una gran invención también, ¿no? Y bueno, eso podría decir hasta ahora. Sí, mira, tomando un poco lo que tú dices, ¿no? Pero porque es necesario tener la memoria histórica. Hemos visto todo esto, situaciones o episodios históricos cuando hay recuperación de la memoria para la reivindicación, ¿no? Y es importante, o sea, mientras nosotros no tengamos también nuestra propia construcción o rescatemos parte de la memoria, es difícil que también tengamos reivindicación. Dice que como sin pasado tú no avanzas, ¿no? Sin el pasado no hay futuro. Entonces es necesario, ¿no? Tenerlo presente. Y yo sumaría algo más, aparte de la literatura, la ciencia, también desde el periodismo, ¿no? Escribiendo, ¿cierto? Y hablando de temas, sí. Porque es importante dejar esto. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos nosotros. Mira, hay varios estudios, ¿no? Que creo que lo hicieron hasta mismo de la universidad. La mayoría de los aymaras que llegan a la universidad estudian áreas matemáticas principalmente, ¿no? En otras áreas, y no en sentarse a reflexionar, a escribir y analizar. Sin embargo, uno ve, ¿no? Que después de varias generaciones o de intentos de generaciones, vemos la generación de los 80, quizás en los 90 hubo un intento por ahí, pero vemos también que hay intentos de jóvenes o de historiadores o personas que se dedican a escribir y saliendo desde la élite de la academia, ¿no? Que ellos nos han descrito entero. Yo a veces cuando me dicen, vamos a hacer una investigación de un público, pero sabes que está todo escrito ya, vas a la universidad y encuentras una biblioteca con todas las fiestas, con todo lo que sea. Pero claro, desde el otro punto de vista, ¿no? Antes que se sigan muriendo los viejos que ya se están muriendo. Y además también, Juan Jacobo, hay muchas necesidades básicas, ¿no? Que en nuestras comunidades, sobre todo en la cordillera, cuando uno conversa con los dirigentes, cuando conversa con las personas, cuando he tenido la oportunidad de conocer personas que están trabajando o de alguna u otra forma se han vinculado, se dan cuenta que hay necesidades tan simples como tener un baño, unas condiciones de vivienda, el abandono de las familias también, Juan Jacobo. Las familias se han olvidado de sus viejos que están arriba. Eso igual es duro, ¿no? Se han olvidado de sus pueblos también. Hay pueblos donde ya no hay fiestas y hay algunas familias que han intentado de recuperarla, de rehacer las fiestas, pero independiente de que estemos no de acuerdo con lo religioso, ¿no? Pero es parte de las costumbres. Entonces es un gran desafío para nosotros, ¿no? Eso que tú dices, siempre el indígena, siempre el que emigró de los pueblos, siempre quiere volver, ¿no? A mí me decía un músico, que además dirigente, me decía, nosotros somos como los salmones, volvemos al origen. Yo le dije, sí, pero ojalá que todos volvamos de alguna manera, ya sea viviendo, relacionándose, tomando algún cargo, aprendiendo, conociendo, porque no creo que todos volvamos a ser agricultores o ganaderos, pero de alguna manera tener ese contacto, retomar el contacto. Y hay cosas bien rudas, o sea, uno ve gente que está abandonada, los pueblos abandonados, y yo no digo que vayan a vivir todos los días, pero cómo esto, tanto tu libro, de diferentes espacios, vamos contribuyendo a ese cuestionamiento de que es bonito estar acá en Arica y bailar en carnavales en Arica, pero también hay otra historia que está ahí, ¿no? Que si la olvidamos, vamos a inventarnos otra realidad y vamos a olvidar esa otra realidad que está allá, ¿no? Y eso es fundamental para nuestra identidad, finalmente. Si no, vamos a estar en la eterna búsqueda de la identidad. Yo quería invitarte a un tema musical, ¿te parece, Héctor? Y continuamos conversando un poquito de actualidad, Juan Jacobo. Regresamos a nuestro programa de Radio AIN y estamos conversando con Juan Jacobo
Tankara Chambe aquí desde un texto, desde un libro bastante corto y fácil de leer. Yo lo voy a leer porque ayer recién lo conocí. Un libro bastante fácil de llevar por lo demás. Y quería también conversar contigo porque tú has tenido experiencias afuera y haces análisis, ¿no? Reflexiones respecto a la realidad. ¿Qué te ha parecido el estallido social en Chile y cómo ves a los pueblos indígenas en este escenario, Juan Jacobo? En esa diversidad enorme que tenemos. Sí, bueno, quiero ser modesto, ¿no? Yo no hago análisis necesariamente, pero me expreso como un ciudadano, una persona que ha nacido en Chile y que vive afuera y bueno, era de esperar. Yo no lo estoy diciendo por oportunismo, hay mucha gente que me conoce, incluso tú, ¿no? Cuando vine aquí a Arica, modestamente, por supuesto, de acuerdo a nuestras fuerzas, hemos estado haciendo algunos eventos y hablamos, ¿no? De la necesidad de una asamblea constituyente en Chile. Y claro, en ese tiempo fue en el año 2008, qué sé yo, la gente era muy escéptica a pensar eso, ¿no? No veía posible que en Chile sucediera eso, ¿no? Y hablábamos también con toda la experiencia ecuatoriana que ya había, experiencia boliviana y de otras partes. Y también hasta por sentido común, ¿no? Porque un país no puede estar, digamos, 40 años con el mismo modelo, ¿no? La misma forma. La misma constitución, porque toda sociedad, toda institución se agota. Claro. Hay que refundar las instituciones, ¿no? Las instituciones son eternas. Entonces es una ilusión pensar, ¿no? Que la institución chilena como está es eterna, porque vienen nuevas generaciones, vienen con y ellos tienen el derecho de construir sus instituciones también, o de reconstruir sus instituciones. Sí, bueno, un poco para que tomes un poquito de agua, porque en realidad, claro, el estallido social en Chile ya veíamos que podía pasar, esperábamos, ¿no? Pero lo interesante además que habían algunos también atisbos, los estudiantes, desde hace ya varios años que se estaban movilizando y gestando, y como bien dices tú, las sociedades son dinámicas, las sociedades van cambiando, hay preocupaciones, ¿no? Que la gente va sacando, pero además también había un hastío social de las condiciones, salir con jubilaciones mala, estar trabajando tantas horas para ganar tan poco, tantas brechas también que hay, o sea, vemos en ciudades del norte de Chile, quizá en Arica no tanto, pero por ejemplo en Iquique, en Antofagasta, en las últimas décadas, donde las brechas económicas son notorias, entonces esta competitividad entre las personas y entre el exitismo económico, ¿no? Y además, siempre dependiendo de los recursos naturales, del extractivismo, hace también un enojo, hay una rabia social, hubo un enojo social que desencadenó en un estallido en 2 semanas en octubre, que yo creo que para muchos chilenos fue sorpresivo, para otros era algo que esperábamos que sucediera en algún momento. Sí, pero no solo, tiene mucha razón lo que te señalas, ¿no? No solamente porque a otros países lo han hecho, lo hacemos nosotros, no es así. Hay que ver porque otros países, ¿por qué lo han hecho? Porque lo mismo, ¿no? Es un estado, o eran estados neocoloniales, ¿no? Chile es un estado neocolonial, eso no lo digo ahora, lo vengo diciendo siempre, no porque lo diga yo, lo dicen muchos, ¿no? Yo quizás, bueno, entonces es un estado neocolonial, ¿no? Es decir, coloniza al interior a la diversidad que tiene, ¿no? Nos colonizan otra vez, ¿no? De tal manera que es necesario un Chile plurinacional, quizá no con esos términos, pero que se reconozcan las naciones, ¿no? Mapuche, y que reconozcan también, hay que ser reconozcan a los pueblos, porque ni siquiera estamos reconociendo, y también a los aymaras, bueno, a todos, y que sea posible también autogestionar, ¿no? Algunos piden autogobierno, autodeterminación, hay que ver la forma creativa ahí, ¿no? De tratar de convivir, ¿no? Que los diferentes pueblos se puedan tener más control de su territorio y eso es lo normal, ¿no? Ya no podemos ser siempre tener el paternalismo, ¿no? Que otros gobiernen por nosotros, que otros nos gobiernen, que otros decidan. Y es peor en Chile porque es una élite económica, empresarial. No estoy contra el empresariado, no está bien, pero estos ya son, digamos, los poderosos, ¿no? Por decirlo así, para que me entienda la gente, que toman las decisiones, ¿no? Y son fundamentalistas, aplican un modelo que también está agotado, ¿no? Porque es un modelo que acaba con los recursos naturales, es un modelo que acaba con el propio ser humano, es un modelo que no está en el centro del ser humano, sino que en el centro está el crecimiento económico, la acumulación de capital. Y que ni siquiera, bueno, uno puede decir, no, se acumula capital y se distribuye justamente la riqueza. No, se distribuye mal. Chile es uno de los países más desiguales que hay, ¿no? La gente que gana
sueldos impresionantes, ¿no? Y gente que apenas tiene para comer, para llegar a fin de mes, como se dice. Entonces hay un abismo aquí, ¿no? De ahí surge el clasismo, ¿no? El racismo, el clasismo y el desprecio al pobre, ¿no? De tal manera que, porque hay estas brechas sociales que es necesario tomar en cuenta, ¿no? Y además que no podemos entregarnos pues completamente al mercado, ¿no? El mercado, como se dice, no tiene corazón, ¿no? Entonces en toda sociedad hay acciones que debe hacer el Estado. Por ejemplo, la salud debe asegurar una salud gratuita, una salud eficiente, ¿no? Que haya médicos en todos lados, que haya tecnología para que la gente se pueda operar, para que la gente pueda tratarse las enfermedades. La educación también se hace cargo del Estado. El tema de la vivienda se hace cargo del Estado también. No es posible que en una casa estén viviendo hacinadas las personas, ¿no? O que valga extremadamente cara. Claro. En Chile, no sé, yo conozco jóvenes que están empezando su vida, se han casado y no pueden comprarse una casa porque es horriblemente caro, y ni que fuera de oro las paredes, ¿no? Para que tan caro que sean. Pero estás endeudado de por vida, 30, 40 años. Exactamente. Yo he estado en Perú, en Bolivia, y las propiedades, las casas cuestan más o menos razonable, ¿no? Yo digo, con toda la plata que han gastado aquí con una pequeña casita en Perú, por decirlo así, ¿no? Y quiero un poquito popularizar un poco la idea, se pueden construir casi un chalet en Perú o en Bolivia, ¿no? O en Ecuador, porque los precios son razonables, ¿no? Pero aquí es demasiado caro, no puedes tenerlo. Y también al nivel de corrupción, a nivel de la política, ¿no? Todo es las prebendas, ¿no? Los contactos, ¿no? Una cosa que es un mal latinoamericano también, ¿no? Y hay que combatirlo a nivel, es un problema ético ahí, ¿no? Nosotros, como tenemos principios, tenemos que hablar de estos temas, ¿no? De la corrupción en la política, de los arreglines que hay en la política, y la gente está cansada de todo eso, ¿no? De esta corrupción en la política, de que se gobierne por una minoría, de que se venda materias primas y hay buenos ingresos, pero se distribuya mal la riqueza, ¿no? Y los fondos de pensiones, ¿no? Yo pienso que hay que buscar otra manera, ¿no? El sistema de reparto, que el Estado también se ponga, ¿no? Solamente las Fuerzas Armadas, digamos, ellos viven del Estado, ¿no? Es curioso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas en Chile combaten el comunismo, dicen ellos no son comunistas, combaten el comunismo, pero ellos son comunistas, ¿no? Porque viven del Estado. El Estado les financia todo prácticamente, ¿no? ¿Verdad? Y ellos, sin embargo, eso sale en los memes, ¿no? Y no lo invento yo, ¿verdad? Entonces dice, pero tiene razón, ¿no? Ellos atacan al comunismo, hablan contra, dice cualquiera, yo no soy comunista, ¿no? Pero cualquiera que hace una crítica, una pequeña observación, comunista, le dicen, ¿no? Eso dicen para deslegitimarte, para que no hable. O sea, te están diciendo cállate. Uh-huh. No, estamos aburridos de esa soberbia, ¿no? Entonces, y se combate al comunismo, ¿no? Yo nací en la década del 70, viví los 80, la dictadura aquí, ¿no? Y se combatía al comunismo. Pero los que combaten al comunismo son comunismo porque viven del Estado, hacen negocio del Estado. Lo que pasa, ellos luchan por la riqueza del Estado, se apropian de los bienes del Estado, usufructan del Estado y combaten al pueblo, tachándonos de comunismo. Es una estrategia de decir comunista para decir son monstruos, y al monstruo hay que combatirlo, ¿no? Entonces, eso es el tema, ¿no? De que aquí nosotros no somos ni comunistas, ni terroristas, ni talibanes, ni mucho menos. Estamos aquí, la gente no es eso, la gente está reclamando por sus derechos. Juan Jacobo, ¿y cómo ves a los pueblos indígenas en esto? Porque ya se propuso los caños reservados. Hay temas, ¿no? Como dice, yo creo que este es un tema que igual en las conversaciones, en los cabildos acá en Arica y también en otros lugares del país, del reconocimiento constitucional, de un Estado plurinacional, o que se reconozca, ¿cierto?, la diversidad de los pueblos indígenas. Y también están los derechos de la naturaleza, que nos permitiría de alguna forma tener este entendimiento diferente con la naturaleza, para evitar los extractivismos, ¿no? Que ya vemos que es esa que nos está dejando en devastación, en contaminación, y sobre todo es como pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? No es efectivo que la megaminería genere grandes divisas locales. Vemos que lo que produce finalmente es una ruptura de la ecología social. Entonces, ¿cómo ves tú esto de la oportunidad? ¿Es una oportunidad para los pueblos? Es la ocasión de sentarnos de igual a igual con el Estado, como otros pueblos lo han hecho con otros estados nacionales.
Es un tiempo es una ruptura en tremendo de quiebra institucional del Estado de Chile, y es una oportunidad, ¿no?, para que las personas se planteen, ¿no? Uno puede plantear hasta las tesis o hasta los deseos más descabellados para los conservadores, las conservadoras que hay, pero sin embargo es momento de plantearlo, es el momento de la recreación, el momento de creación. Entonces todo tiene que ser discutido, ¿no? Como se discuten los cabildos, todo tiene que ser discutido. Aquí entra la utopía, y hay que generar un espacio de eso, ¿no? Después se va viendo la factibilidad, ¿no?, de esas propuestas, ¿no? Hay propuestas que son más factibles, otras son menos factibles, y hay que negociar también políticamente, hay que ser estratégico políticamente, pero estamos en un momento donde hay que estar atento y recibir todas las propuestas posibles, ¿no? Hablan de autodeterminación, autogobierno, ¿no?, los pueblos indígenas, ¿no?, de autodeterminarse. Pero en el caso del mundo aymara estamos muy divididos, ¿no? Lamentablemente, no quiero, digamos, atornillar al revés, pero es la verdad, estamos divididos, ¿no? Los partidos políticos, incluso yo soy un hombre, bueno, soy creyente, ¿no?, y como la gente sabe, pero yo digo una cosa, ¿no?, que incluso la religión nos divide también, ¿no? Hay aymaras adventistas, aymaras testigos de Jehová, aymaras mormones, aymaras evangélicos, católicos, y estamos divididos por la religión, estamos divididos por la política, hay aymaras de la izquierda, de la derecha, y no piensan en concepción de pueblo, ¿no? Ahora la concepción de pueblo tiene que ser trabajada más, ¿no? ¿Cómo nos vamos a mira, en esto quiero ser, no sé si me hago entender, pero tenemos que crear nuestro relato, ¿no? Nuestro propio relato, ¿no? Lyotard, ¿no? Bueno, un intelectual francés en la década del 70 hablaba de un libro que se llama La condición posmoderna. Bueno, no quiero hacer propaganda a su libro, pero hay interesante, ¿no?, porque habla de la crisis de los relatos de la modernidad, ¿no? De tal manera que igual el relato Chile se agotó, ya pasó. Entonces hay que crear un nuevo relato de qué país queremos hacer, cómo va a ser el país, Chile, ¿no? No es un país monolítico, no es un país homogéneo, no lo es. No, ni siquiera tenemos identidades, todo lo traemos de afuera, ¿no? Todos somos una mala copia, como se dice, ¿no?, de Occidente, ¿no? No sé, de Alemania, de anglosajón, de italiano, no sé. Entonces tienen derecho a tener su identidad que quieran ser italianos, quieren ser israelí, no sé, pero nosotros somos aymaras y tenemos derecho también a que se reconozca nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra medicina, el idioma también, ¿no? Yo soy una generación donde a través de la educación se combatió el aymara, ¿no? Yo me acuerdo que la gente no quería hablar aymara, tenía vergüenza, y nosotros ya no lo practicamos más. Y habría que enseñarse el aymara en esta región, por ejemplo, obligatorio, no solamente para los aymaras, es que los aymaras no es excluyente. Claro. No, la aymara defiende, digamos, valores universales, ¿no? La reciprocidad, la complementariedad, el reconocimiento del chachaguarmi, hombre y mujer, todo ese hembra-macho, ¿no? Para evitar la exclusión. En fin, los recursos naturales, digamos, la naturaleza no es un objeto que se pueda destruir y se pueda manejar a antojo, sino es una persona. Es una madre, por lo tanto nos da de comer, nos amamanta. No es pueden decir que somos animistas, pero no importa, ese animismo, digámoslo así entre comillas, tiene una razón práctica, como se puede decir, y quiere decir que sin agua no vamos a vivir, no, sin la naturaleza no vamos a vivir, ¿no? El capitalismo destruye sus fuentes de riqueza, como decía Marx, ¿no?, que es la naturaleza y el ser humano. Es la contradicción, ¿no?, que tiene el capitalismo, ¿no?, va a destruir. Ahora, por supuesto, yo con esto no quiero decir que haya que eliminar el mercado, ¿no?, porque decir eso sería una utopía, aunque también se puede decir, porque también tengo derecho a la utopía, tengo derecho a manifestar mis deseos, mis ilusiones, ¿por qué no? Pero de repente decir eso no suena factible, que desaparezca el mercado capitalista. Pero lo que sí se puede decir es que hay que intervenir en el mercado, porque el mercado está comprobado en Chile que no lo soluciona todo, no soluciona una salud de calidad para todos, no soluciona una educación de calidad para todos, no soluciona el tema de la vivienda, no soluciona el tema de las AFP. El mercado no da respuesta a eso, el mercado es excluyente, es selección natural, ¿no? El más fuerte vive, es capitalismo salvaje. ¿No? Entonces hay que intervenir en el mercado, no para, digamos, hacer una economía centralizada, planificada, ¿no? Cuando uno habla de estos temas, inmediatamente te tachan, ¿no? ¿Quieres una economía planificada, centralizada, tipo Unión Soviética? No, nada que ver. Aquí hay que intervenir en el mercado para determinados temas: educación, salud, el tema de la renta, por ejemplo, entre otros temas, la vivienda, que son derechos humanos, el derecho al agua.
El agua está privatizada en Chile, eso no puede, es un absurdo. ¿Cómo vas a privatizar el agua? Estos capitalistas fundamentalistas, yo les llamo del mercado neoliberal, si podían privatizar el aire, lo privatizarían, lo venderían el aire. ¿No es? Todo es negocio, eso no puede ser, no todo puede ser negocio. Tiene que haber cosas que sean derechos humanos garantizados, el derecho al acceso al agua, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda. Es que son cosas básicas. Estamos peleando por cosas básicas, eso es increíble. ¿No? Porque el Estado te muestran que es normal privatizar el agua, es normal privatizar el aire, es normal vender a tu madre. No, entonces no es normal. No, entonces es por eso que el pueblo se ha levantado. No, porque eso no es normal. El pueblo está reclamando derechos, el derecho a autodeterminarse, el derecho a hacer una constitución. Estamos cansados de la élite política. Estamos cansados de esos políticos que lo único que han hecho es aumentar la desigualdad, traicionar a su pueblo, ganan el voto cada 4 años, ¿no? Pero no gobiernan. No sé estoy como vivo a veces en varios países confundido. ¿Cada cuánto hay elecciones? ¿Cada 4? Cada 4 hay, bueno, sí, cada... bueno. Pero entonces ganan el voto, pero después legislan los diputados a espaldas del pueblo, la mayoría de las leyes, ¿no? A espaldas del pueblo. Entonces aquí tenemos que ir más democracia directa. ¿No? El que saca mayoría que sea diputado, nada de esas cosas de letra chica, ¿no? De cómo se llama los porcentajes, ¿no? De si uno es independiente tienes que doblar, ¿no? Para ganarle al otro. Es un absurdo eso. Tenemos que acabar con la constitución política, tenemos que hacer una nueva constitución, ¿no? Liquidar esos fundamentalistas, ¿no? Esos conservadores recalcitrantes, ¿no? Que piensa que el mercado todo lo soluciona. El mercado no lo soluciona todo. La mano es invisible, es un mito. Si vamos a hablar de ficciones, más real es una novela, ¿no? De García Márquez, que pensar que la mano invisible del mercado lo va a solucionar todo. Es una ficción eso, es una ilusión. El mercado no tiene vida propia, no hay una mano invisible que arregla todo, ¿no? ¿Verdad? Uno dice que los precios arreglan todo, no los precios. Que se autorregula, ¿no? Dice porque se autorregula. Bueno, Juan Jacobo, yo quiero agradecerte, la verdad que es muy interesante colocar estos temas. Tú sabes que también los pueblos indígenas estamos en estos procesos también de conversación y por supuesto, como yo me sumo a tus palabras, mientras también dentro de nuestras propias pueblos, nuestra propia sociedad indígena en Arica y Parinacota, no miremos desde la forma colectiva, sino desde el individualismo que nos ha permeado, ¿no? Esta forma de mirar individualista, estamos mirándolo así. Es importante también construir, como dices tú, un relato. Si no construimos nuestro propio relato de cómo queremos y cómo nos queremos ver en este nuevo Estado-Nación, en esta nueva relación, va a ser difícil también que logremos avances significativos en cuanto a nuestros derechos y el Estado garantice los derechos propiamente tal. Solamente quiero comentarte que conversado con unas personas de Iquique me decían que esto de los escaños reservados, como al ser una medida legislativa, debería también llevar consulta previa indígena y que los pueblos deberían determinar la forma en que quiere estar representado. Es un tema, ¿no?, que también hay que conversarlo y hay que seguir debatiendo. Yo te quiero invitar, Juan Jacobo, me preguntan ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Cómo pueden conseguir tus libros? ¿Dónde? ¿Algún contacto? También ustedes tienen una editorial, la editorial que se llama ustedes Palabra Comprometida. No sé si quieres decirnos a la vuelta vamos a una cápsula, ¿te parece, Héctor? Vamos a escuchar esta serie de microprogramas Jihuazán, Hay una casa, Voces Andinas, escuchemos Marataca. Regresamos ya en parte final. Juan Jacobo, ¿cómo podemos tomar contacto con los libros en general? Muy práctico, en el Facebook es Palabra Comprometida Ediciones, Palabra Comprometida Ediciones en el Facebook, y nos escriben ahí para la ciudad de Arica el interés por el libro y inmediatamente le hacemos llegar uno, o claro, va a tener un costo mínimo, ¿no? Entonces porque además también hay otros libros que ahí también pueden conocer y adquirir también con la editorial que ustedes trabajan ahí. Sí, pueden visitar la página y nos contactamos con la persona, ¿no? Claro. Inmediatamente, ¿no? Dice dónde lo podemos ir a dejar, incluso en el centro se puede ir a dejar y le decimos inmediatamente dónde adquirirlo, porque como el libro ha salido recién vamos a hablar con las librerías, vamos a ir a presentarla a las librerías, entonces algunas librerías del centro igual lo vamos a dejar, ¿no? Claro, pero lo inmediato es que a través de Facebook, sí. Palabra Comprometida Ediciones, pueden tomar contacto a las personas que nos escuchan. Ahí Richard, un amigo, nos preguntaba dónde, puede ahí tomar contacto en el Facebook y hacer la vía también para saber dónde van a estar, para adquirir los libros y conocer también otros trabajos que realiza Juan Jacobo y la editorial con la que ellos trabajan. Bueno, Juan Jacobo, yo te agradezco la visita. Estamos
estamos un poquito pillados ya de los tiempos. Gracias por venir, la invitación está abierta cuando vengas, cuando hay algún tema que venía a comentar. Acá está abierta la radio, por lo menos este programa de Radio AINI, siempre importante que nuestra propia gente, ¿cierto? La gente de Aymara también venga a conversar de algunos temas. Y yo te quería contar también, Juan Jacobo, algunas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo para las personas y sigan luchando por sus derechos, no queda otra, ¿no? Hay que seguir luchando por los derechos, porque si uno siente que sus derechos han sido violados o uno se siente minusvalorado, hay que luchar, ¿no? Y nosotros más que nada que somos pueblos que siempre queremos que nos reconozcan, ¿no? Con esto no quiero ser beligerante, ni quiero hacer mala onda, ni quiero la violencia, no, por favor, ¿no? Sino estamos con el trato de solamente expresar, ¿no? De que no todo les va bien en este sistema y que algunas personas están mal, ¿no? Entonces hay que ser solidarios, ¿no? Porque yo puedo decir, a mí me va bien, que me importa el resto, ¿no? Yo creo que no es la idea eso, ¿no? Sino que hay personas que la están pasando mal, hay que ser solidarios con ellos, ¿no? Y el pueblo aymara tiene que ser un pueblo, ¿no? Si no, vamos a desaparecer, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones, ¿no? Tiene que ser un pueblo, tenemos que reconstituirnos a partir del idioma, a partir de nuestra cultura, de nuestra literatura, ser bilingües, ¿por qué no? También a dominar otros idiomas, el castellano, por supuesto, ¿no? Porque ahora es así, ¿no? Es un mundo donde uno tiene que manejar varios idiomas, varias lógicas, ¿no? Y eso es normal, eso no es el problema, pero el problema es que nos reconozcan como pueblo, pero nosotros también tenemos que presentarnos como pueblo, ¿no? Si estamos divididos, estamos cada quien por su cuenta, el individualismo que señalabas tú, entonces va a ser difícil, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos que hacer quizás una asamblea constituyente al interior del mismo pueblo aymara. Fíjate que eso también es un tema que se planteaba, como tener asambleas constituyentes o asambleas constituyentes indígenas también permanentes, porque es necesario, no tenemos que conversar y ver cómo estamos y llegar a ciertos, no sé si acuerdo, pero ciertos compromisos comunes quizás, ¿no? Bueno, Juan Jacobo, yo quería invitarte en esta misma que de la solidaridad, quería invitarle a escuchar, tenemos una sección que se llama Movimiento, donde hay personas que están haciendo cosas. Entonces queremos invitarlo a un próximo programa de Radio AINI. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Jiji sin cama. Minca Minga nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.